Hoy estamos haciendo una cuenta regresiva de 15 cultos y movimientos ideológicos que contenían una idea central tan genuinamente convincente, tan racional en su superficie, que miles de personas inteligentes construyeron sus vidas enteras a su alrededor. A la nueva integrante le vendaban los ojos, le decían que se quitara la ropa y que se acostara en una camilla de masaje. Luego otras 3 mujeres le sujetaban las piernas y los hombros y le ordenaban decir: «Amo, por favor, márqueme, sería un honor». No estamos aquí para burlarnos de ellos. Estamos aquí para entender exactamente cómo funcionó la lógica, porque esa lógica todavía está ahí afuera, en diferentes empaques, dirigida a diferentes personas, posiblemente a ti, ahora mismo, y aún no lo sabrías. Si eres nuevo aquí, hacemos esto cada semana, las cosas que suenan locas hasta que dejan de serlo. Presiona suscribirse, ahora entremos en ello. Número 15. La comunidad Oneida, el culto que inventó el amor libre y también los cubiertos. Antes de llegar a los oscuros, y llegaremos allí, comenzamos con un culto cuyas ideas estaban tan adelantadas a su tiempo, que la sociedad en general finalmente adoptó la mayoría de ellas, lo cual debería hacerte sentir un poco incómodo sobre lo que eso significa. En 1848, un teólogo llamado John Humphrey Noyes fundó una comuna en Oneida, Nueva York, basada en una proposición radical, que el matrimonio convencional era una forma de propiedad que producía celos y egoísmo, y que una comunidad verdaderamente avanzada espiritualmente practicaría lo que él llamaba matrimonio complejo, en el cual cada miembro adulto era considerado casado con cada otro miembro adulto. Antes de que descartes esto como una explotación obvia, y hay críticas legítimas a las que llegaremos. Así es como se veía Oneida realmente desde adentro. Las mujeres tenían pleno poder de veto sobre cualquier avance sexual. Esto era en 1848. Las mujeres en el estado de Nueva York aún no podían poseer propiedades legalmente. Las mujeres de Oneida controlaban sus propios cuerpos en una comunidad donde legalmente, fuera de sus muros, no controlaban casi nada. Trabajaban en los mismos empleos que los hombres. Se cortaban el cabello corto. Usaban ropa práctica en lugar de corsés. Participaban en el gobierno de la comunidad. La comunidad prosperó económicamente. Fabricaban trampas de acero, luego hilo de seda, luego cubiertos. La marca de cubiertos Oneida todavía existe, puede que tengas algunos. Aquí está el replanteamiento que cambia todo. Noyes también inventó un sistema llamado estirpicultura, cría selectiva. Él aprobaba personalmente qué miembros de la comunidad podían tener hijos juntos, basándose en su evaluación de su aptitud física y espiritual. Él mismo engendró al menos a 9 de los hijos de la comunidad. Las mujeres que los dieron a luz fueron seleccionadas por él. El hombre que construyó una comunidad sobre la liberación de las mujeres diseñó un sistema en el cual él controlaba personalmente su reproducción. Las ideas eran reales, la liberación era real, el control también era real, y las personas adentro no podían ver dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Ese es el patrón que vamos a seguir viendo. Número 14. El círculo íntimo de Ayn Rand, el culto que se llamó a sí mismo una filosofía. Ayn Rand nunca lo llamó un culto, lo llamó objetivismo. Sus seguidores se llamaban a sí mismos estudiantes de una filosofía racional, y en el papel las ideas no eran locas: razón sobre fe, logro individual sobre conformidad colectiva, el derecho de buscar tu propia vida sin disculpas. Mucha gente lee eso y asiente. Las ideas tienen un atractivo genuino. Ese es el punto. Lo que sucedió alrededor de esas ideas es algo que los investigadores de cultos ahora estudian como un caso de libro de texto de captura ideológica sin marco religioso. El círculo íntimo de Rand, centrado en un grupo llamado Instituto Nathaniel Branden en Nueva York en la década de 1960. Funcionaba por un conjunto de reglas no dichas que nunca fueron escritas pero absolutamente impuestas. No criticabas las conclusiones de Rand, no preferías una pieza de música que ella había declarado irracional, no mantenías amistades con personas que ella había declarado moralmente comprometidas. Si hacías estas cosas y llegaba a sus oídos, y siempre llegaba, te enfrentabas a discusiones de tribunal en las cuales tu desviación era examinada y se esperaba que rindieras cuentas por ella. Las personas perdían amistades de décadas de la noche a la mañana, cuando Rand declaraba a alguien un cero, su término para una persona sin valor moral. Antiguos miembros describen el momento de la expulsión como psicológicamente catastrófico, no porque Rand tuviera ningún poder legal sobre ellos, sino porque ella se había convertido en su realidad entera. Cada relación que tenían pasaba por su aprobación. Aquí está el ciclo abierto desde el comienzo de esta entrada. ¿Qué produjo realmente la filosofía de Rand en las personas que vivieron dentro de ella? Un movimiento construido sobre el individualismo radical produjo personas que no podían formar una opinión sin comprobarla primero contra el juicio de una mujer.
La filosofía se devoró a sí misma, y las personas que se dieron cuenta fueron a las que ella expulsó. Número 13. Synanon, la rehabilitación de drogas que se convirtió en un estado totalitario. Aquí hay una pregunta con una respuesta genuinamente buena que llevó a un lugar catastrófico. ¿Cómo solucionas realmente la adicción? No manejarla, solucionarla. ¿Cómo se vería una comunidad que tomara la adicción lo suficientemente en serio como para reestructurar cada aspecto de la vida en torno a la recuperación? En 1958, un hombre llamado Charles Dederich, un alcohólico en recuperación en Santa Mónica, comenzó a tratar de responder esa pregunta. Fundó Synanon como una comunidad residencial donde los adictos vivían juntos, trabajaban juntos y se hacían mutuamente responsables de manera radical a través de un método de terapia de grupo de confrontación llamado el juego. El juego funcionaba así. Los participantes se sentaban en un círculo y se les permitía, animaba, a decirse absolutamente cualquier cosa. Ninguna acusación estaba prohibida, ningún insulto, ningún desafío. La idea era que al despojar la cortesía social, las personas se verían obligadas a confrontar el autoengaño en la raíz de su adicción. Y funcionó. El Synanon temprano tenía tasas de recuperación genuinas que la medicina convencional no podía igualar. Los adictos a la heroína que habían fracasado en cualquier otro programa se mantenían limpios dentro de Synanon. El estado de California lo sostuvo como un modelo. Las celebridades donaban. Los periodistas escribían con admiración. Esto es lo que estaba sucediendo por debajo. Dederich expandió gradualmente la lógica de confrontación del juego de las sesiones de terapia hacia la gestión total de la vida. A los miembros se les decía con quién emparejarse. Luego se les decía que intercambiaran parejas. A las parejas que habían estado juntas durante años se les ordenaba separarse y emparejarse con alguien que Dederich elegía. Las vasectomías eran obligatorias para los miembros masculinos. Las mujeres embarazadas eran presionadas hacia la interrupción. A finales de la década de 1970, Synanon tenía un ala paramilitar llamada los Marines Imperiales. En 1978, se colocó una serpiente cascabel en el buzón de un abogado que había ganado un caso contra ellos. A la serpiente se le había quitado el cascabel para que no hubiera advertencia. El hombre que comenzó una rehabilitación de drogas terminó liderando algo que puso una serpiente cascabel en el buzón de un abogado. La pregunta original era buena. La respuesta, al principio, estaba funcionando. Eso es lo que hizo que cada paso subsiguiente fuera más fácil de racionalizar desde adentro. Número 12. Heaven's Gate, el culto con la cosmología más internamente consistente. Aquí está la parte de la historia de Heaven's Gate que casi nunca se cuenta. Todos conocen los tenis Nike y los sudarios púrpuras y las 39 personas que murieron en una mansión de San Diego en 1997. Esa es la imagen. Eso es lo que se usa. Lo que no se discute es que Heaven's Gate tenía uno de los sistemas de creencias más internamente coherentes, jamás construidos por un movimiento marginal. No coherente según estándares externos, coherente en sus propios términos, lo que significa que, si aceptabas las premisas iniciales, casi todo lo que seguía era lógico. Marshall Applewhite, Do, enseñaba que los cuerpos humanos eran contenedores temporales, que el alma era una entidad separada en un nivel superior de existencia, que la Tierra era un jardín mantenido por seres del siguiente nivel, quienes periódicamente enviaban emisarios, siendo Jesús uno de ellos, siendo Do otro, para ofrecer a los humanos la oportunidad de graduarse al siguiente nivel, trascendiendo el apego físico. Nada de eso es categóricamente diferente de las afirmaciones religiosas convencionales sobre almas, emisarios divinos y trascendencia. La diferencia es la especificidad. Heaven's Gate te daba un manual de operaciones completo, una cosmología detallada con reglas internas consistentes, una respuesta a cada pregunta que encajaba en el marco. Los miembros eran altamente educados. Varios tenían antecedentes en ciencias. Construyeron el sitio web del grupo ellos mismos. Todavía existe, mantenido por 2 miembros sobrevivientes que eligieron no viajar con el grupo en 1997. No eran personas que dejaron de pensar, eran personas que encontraron un marco que se sentía, desde adentro, como si respondiera a todo. Aquí está el replanteamiento. El sistema de creencias más peligroso no es el que suena obviamente mal, es el que suena como que podría tener razón, que te da más poder explicativo que cualquier otra cosa que hayas encontrado, que te hace sentir, por primera vez, como si el universo tuviera sentido. Ese sentimiento es la trampa, y no es exclusivo de Heaven's Gate. Número 11. Los Sullivanianos, el culto de terapia que prohibió el amor.
Este comienza con una pregunta que psicólogos genuinos todavía debaten. ¿Es el amor romántico, como la mayoría de la gente lo experimenta, realmente bueno para ti? La investigación sobre esto está menos resuelta de lo que esperarías. La ansiedad de apego, la posesividad, la forma en que el emparejamiento romántico intenso puede encoger el mundo de una persona, eliminar amistades externas, crear dependencia psicológica. Estos son fenómenos documentados reales. Terapeutas legítimos escriben sobre ellos. En la década de 1970, en el Upper West Side de Manhattan, un grupo de terapeutas construyó una comunidad entera en torno a la respuesta no. El amor romántico, practicado convencionalmente, era neurótico. Era una forma de daño psicológico enraizada en una estructura de familia nuclear destructiva. La cura era la comunidad, relaciones abiertas, la eliminación del apego exclusivo. El Instituto Sullivan para la Investigación en Psicoanálisis, dirigido por Saul Newton y Jane Pierce, atrajo a artistas, académicos e intelectuales. En su apogeo, tenía cientos de miembros viviendo en apartamentos adyacentes del Upper West Side, compartiendo el cuidado de los niños, rotando parejas, asistiendo a múltiples sesiones de terapia por semana. Los niños eran la señal reveladora. Se disuadía a los miembros de pasar más de unas pocas horas a la semana con sus propios hijos. El apego parental exclusivo era, según el marco del instituto, exactamente el tipo de vínculo neurótico que creaba adultos dañados. Los niños eran criados colectivamente. Algunos describieron más tarde no saber qué adultos eran sus padres. Varios describieron sentirse esencialmente sin padres. Los terapeutas que trataban a los miembros por daño de apego lo estaban creando en la siguiente generación. A propósito, como una característica del sistema, las personas adentro estaban en terapia, múltiples sesiones por semana, con terapeutas que eran miembros de la misma comunidad, cuyos ingresos dependían de que esos miembros se quedaran, y que tenían un marco teórico que explicaba por qué cualquier deseo de irse era en sí mismo un síntoma del mismo daño que se estaba tratando. La terapia hacía que irse se sintiera como una prueba de que necesitabas más terapia. Eso no es un error, eso es arquitectura. Número 10. NXIVM, el programa de desarrollo personal con un hierro de marcar. Necesitamos hablar sobre lo que NXIVM realmente vendía antes de hablar sobre lo que era. Vendía un plan de estudios, cursos intensivos de 12 días llamados programas de éxito ejecutivo, construidos en torno a una filosofía desarrollada por ellos mismos llamada investigación racional. El discurso era específico y corporativo. Tienes creencias limitantes que te están frenando del máximo rendimiento. Este programa las identifica y las desmantela. Los ejecutivos pagaban miles de dólares. Las celebridades asistían. El plan de estudios tenía un sistema de clasificación, fajas de colores como cinturones de artes marciales, que creaba una escalera de logros que mantenía a la gente comprometida y gastando. El material tomaba prestado de la psicología legítima, de la filosofía estoica, de la investigación del comportamiento organizacional. Las personas informaron avances genuinos en los primeros niveles. Eso está documentado. Antiguos miembros que más tarde se convirtieron en testigos de la acusación describieron un valor real en los primeros cursos, cambios reales en cómo manejaban la ansiedad, el conflicto y la toma de decisiones. Eso es lo que hizo posibles los siguientes niveles, porque la estructura de N, X y V, M era un embudo. Los primeros cursos funcionaban lo suficientemente bien como para crear confianza. La confianza creaba acceso. El acceso creaba un proceso de filtrado que identificaba a los miembros más comprometidos, más maleables, más aislados. Esas personas eran invitadas a profundizar. Cada nivel requería más secreto, más sacrificio, más pruebas de compromiso. El círculo íntimo, 2, una hermandad secreta, requería que los miembros proporcionaran garantía antes de que se les dijera a qué se unían. Información personal dañina, fotografías comprometedoras, confesiones falsas firmadas, material que podría destruirlos si se publicaba. Lo proporcionaban antes de saber para qué era. La marca ocurría después. Un bolígrafo cauterizador, las iniciales del líder, por debajo de la cadera, mientras otros miembros las sujetaban y les decían que respiraran. Keith Raniere cumple actualmente 120 años en una prisión federal. El plan de estudios al principio era real. Las técnicas para hacer que la gente fuera incapaz de irse se construyeron sobre él, tan cuidadosamente que la gente no podía ver la base cambiando debajo de ellos. Número 9. El movimiento para la restauración de los 10 mandamientos. El culto con una coartada perfecta. Aquí hay un culto que operó a plena vista durante una década y fue elogiado por ello, porque lo que parecía desde el exterior era indistinguible de la práctica católica devota.
Fundado en Uganda a fines de la década de 1980 por Joseph Kibwetere y una ex prostituta convertida en visionaria llamada Credonia Mwerinde, el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios enseñaba que la Virgen María se había aparecido a los fundadores con un mensaje: el mundo se acabaría pronto, y solo aquellos que observaran estrictamente los 10 mandamientos se salvarían. Los miembros daban sus posesiones al movimiento. Dejaron de hablar. El silencio era requerido para evitar el pecado de mentir. Ayunaban severamente. Vivían en comunidad, trabajaban en comunidad y oraban en comunidad, con una intensidad que las autoridades católicas locales inicialmente vieron como una devoción admirable, aunque excesiva. En marzo de 2000, el grupo llevó a cabo una celebración. Los miembros que se habían ido fueron invitados a regresar. Cientos de personas se reunieron en el recinto de la iglesia en Kanungu. Las puertas fueron cerradas con llave desde afuera. El edificio fue incendiado. Más de 500 personas murieron. Una investigación posterior encontró fosas comunes en múltiples propiedades del movimiento. Personas que habían muerto meses o años antes, muchas con signos de estrangulamiento. El liderazgo desapareció. Credonia Mwerinde nunca ha sido encontrada. Aquí está la parte que persigue a los investigadores. El requisito de silencio, que parecía piedad extrema, significaba que los miembros no podían advertirse entre sí, no podían comparar notas, no podían notar colectivamente que las personas estaban desapareciendo. El comportamiento que hacía que el culto pareciera más genuinamente devoto era el comportamiento que lo hacía más peligroso. La coartada era el mecanismo. La santidad era la trampa. Número 8. EST/Landmark Forum, el culto que se graduó hacia la respetabilidad. Erhard Seminars Training se lanzó en 1971 y se convirtió en uno de los fenómenos de desarrollo personal más controvertidos y también más convencionales en la historia de Estados Unidos, lo cual es digno de examinar en sí mismo. El discurso de Werner Erhard era filosófico y de confrontación. Tú no eres tus circunstancias, tú no eres tu historia, tú no eres tus sentimientos sobre tus sentimientos. Eres responsable, total, completamente, sin excepción, de cada aspecto de tu experiencia. El entrenamiento estaba diseñado para forzar esta comprensión a través de sesiones de fin de semana de 60 horas, durante las cuales los participantes no podían salir de la habitación sin permiso. No podían usar el baño en su propio horario. Eran confrontados públicamente por los entrenadores y eran sistemáticamente derribados antes de ser reconstruidos en torno al nuevo marco. Las personas salían de esos fines de semana reportando una transformación profunda. Muchos la describían como la experiencia más significativa de sus vidas. La lista de exalumnos incluye ejecutivos, terapeutas, celebridades y personas comunes que atribuyen a el haber salvado sus matrimonios, sus carreras, su sentido de propósito. Aquí está el ciclo abierto. Si funcionaba tan bien, ¿por qué aparece en esta lista? Porque la metodología utilizada para producir esos avances es, cuando se examina cuidadosamente, una compresión de exactamente las técnicas utilizadas en los grupos de alto control para eliminar el pensamiento crítico e instalar nuevos sistemas de creencias: privación del sueño, control del baño, humillación pública, presión social, disolución de la identidad seguida de una reconstrucción guiada. El contenido instalado era generalmente benigno. Asume la responsabilidad, deja de culpar, comprométete con tu vida. Pero el método de instalación era indistinguible de la persuasión coercitiva. Landmark Forum, la organización sucesora, todavía opera hoy en día. Millones de personas lo han completado. La mayoría informa resultados positivos. El debate entre los investigadores de cultos no es si el contenido es dañino, es si se pueden usar éticamente esos métodos para instalar cualquier contenido, incluso contenido bueno, sin el consentimiento plenamente informado del sujeto. Esa pregunta no tiene una respuesta limpia. Es por eso que está en el número 8. Si todavía estás aquí, presiona el botón de me gusta ahora mismo. Ayuda genuinamente. Y no vayas a ningún lado. El top 7 es donde se vuelve realmente difícil de descartar. Número 7. La Orden del Templo Solar. El culto que se convenció a sí mismo de que estaba salvando al mundo. El Templo Solar atrajo exactamente al tipo de personas que se supone que son inmunes a los cultos: médicos, jueces, oficiales de policía, un alcalde, personas de negocios exitosas en Suiza, Francia y Quebec. La membresía se leía como una lista de invitados para una cena muy buena, y lo que creían tenía cierta grandeza que es difícil de descartar como obviamente delirante. La Orden del Templo Solar enseñaba que era la continuación de los Caballeros Templarios, una orden medieval real con una historia real de genuino sincretismo místico.
Sus fundadores, Luc Jouret y Joseph Dimambro, combinaron la filosofía Rosacruz, el ritual masónico y la cosmología de la nueva era en un sistema que le decía a los miembros que eran custodios de la sabiduría antigua, guardianes de una tradición espiritual que precedió al cristianismo, iniciados en algo que importaba a escala cósmica. El ritual era elaborado y hermoso. La comunidad era adinerada y educada. Las conversaciones eran, según todos los relatos, genuinamente interesantes. En 1994, 53 personas murieron en Suiza y Quebec, en incendios coordinados y aparentes autoadministraciones grupales. 18 más murieron en una segunda ola en 1995, 5 más en 1997. Las cartas que dejaron atrás son las que hacen que esta entrada sea la número 7 en esta lista, porque no se leían como los escritos de personas que se sentían atrapadas o engañadas. Se leían como personas que estaban enteramente convencidas de que estaban haciendo una elección significativa, de que estaban en transición hacia un plano superior, que sus muertes enviarían un mensaje a un mundo que no estaba escuchando, que ellos eran los que entendían algo que todos los demás habían pasado por alto. La cosa más peligrosa sobre el templo solar no es lo que Dimambro les dijo, es que eran exactamente el tipo de personas que deberían haberlo sabido mejor, y no lo sabían, porque deberían haberlo sabido mejor no es una defensa contra un sistema de creencias que te hace sentir, por primera vez, como si finalmente fueras parte de algo real. La inteligencia no los protegió. En algunas formas, ayudó a que la trampa funcionara. Número 6. Los Rajneeshis, el culto que construyó una ciudad y luego envenenó un pueblo. Aquí hay un hecho que todavía parece imposible. En 1984, en un pequeño pueblo de Oregón, un movimiento religioso contaminó deliberadamente 10 barras de ensaladas de restaurantes con la bacteria de la salmonela, enfermando a 751 personas en un intento de influir en una elección local, incapacitando a los votantes. Fue el primer gran ataque bioterrorista en la historia de Estados Unidos. Sucedió en The Dalles, Oregón, población 10,000, y fue llevado a cabo por los seguidores de un místico indio que enseñaba la libertad personal radical, lo sagrado de la sexualidad, la bancarrota de toda ideología y la liberación del individuo de toda forma de condicionamiento social. La contradicción no es un accidente, es el punto. Bhagwan Shree Rajneesh, más tarde Osho, era un pensador genuinamente convincente. Sus críticas a la religión organizada, a la ideología política, a la supresión del instinto humano y la alegría, fueron lo suficientemente agudas como para atraer a 200,000 seguidores en todo el mundo, y una comuna en Oregón, que en su apogeo albergaba a 7,000 personas, tenía su propio aeropuerto, su propia fuerza policial, su propio sistema de transporte público y su propio equipo legal. Los Rajneeshis no parecían un culto desde adentro, parecían las personas más libres de la tierra. Lo que estaba sucediendo en el círculo íntimo era diferente. La secretaria personal de Rajneesh, Ma Anand Sheela, dirigía la organización con métodos que incluían escuchas telefónicas, complots de asesinato, un laboratorio de bioterrorismo y el intento de asesinato del médico personal de Rajneesh. Rajneesh afirmó más tarde que no sabía nada. Los tribunales no se convencieron sobre parte de ello. El ataque a la barra de ensaladas fue diseñado para alterar una elección del condado, manteniendo a los lugareños demasiado enfermos para votar, asegurando que los candidatos Rajneeshis ganarían escaños que controlaban el uso de la tierra, lo cual permitiría que la comuna se expandiera. Envenenaron a 751 personas por una disputa de zonificación. La filosofía de la liberación era real. La liberación no lo era. Número 5. La familia Barra, los niños de Dios, el culto que reescribió la Biblia y se salió con la suya. David Berg tenía un método evangélico genuinamente efectivo. A finales de la década de 1960, estaba llegando a adolescentes fugitivos y jóvenes en California con un mensaje que era, para su momento, exactamente el adecuado. La iglesia te ha fallado, las instituciones te han fallado, pero el amor de Dios es radical e incondicional y está disponible ahora mismo, sin reglas, sin juicios, exactamente para quien tú eres. Ese mensaje funcionó. El movimiento creció rápidamente, miles de miembros en docenas de países en unos pocos años. Berg se llamaba a sí mismo Moisés David. Sus cartas, las cartas Mo, se convirtieron en escritura. Luego las cartas comenzaron a cambiar. Berg desarrolló una teología que llamó la ley del amor.
la idea de que el amor, como la ley más alta de Dios, reemplazaba todas las demás restricciones morales. Si el amor motivaba una acción, la acción era santa. La lógica era hermética dentro del sistema y se usó para justificar, durante décadas, una gama de prácticas que incluían el uso de mujeres jóvenes miembros para reclutar hombres, una práctica llamada pesca coqueta, y el abuso sexual de niños dentro de la comunidad, lo cual Berg enmarcó como expresiones de amor y libertad espiritual. Lo que hace a los niños de Dios, el número 5 en esta lista, es el rastro de documentos. Berg anotaba todo, miles de páginas. La teología que justificaba lo que sucedió está expuesta paso a paso de su propio puño y letra, cada paso siguiendo lógicamente del anterior, cada conclusión presentada como una extensión natural del amor y la libertad. Puedes leer cómo se hizo, puedes ver exactamente dónde se desvió la lógica, y la desviación es tan gradual, tan cuidadosamente construida, que identificar la oración única donde cruzó la línea es genuinamente difícil incluso en retrospectiva. Eso no es un accidente, eso es oficio. Número 4. El Templo del Pueblo. El culto que comenzó como una organización de derechos civiles. Antes de Jonestown, antes de las 918 muertes, antes de que la frase «beber el Kool-Aid» entrara en el lenguaje como una forma abreviada casual. Antes de todo eso, había algo que no estaba obviamente mal. Jim Jones fundó el Templo del Pueblo en Indiana, en la década de 1950, como una iglesia integrada en una época en la que las iglesias integradas eran raras y frecuentemente peligrosas. Él curaba a los enfermos, las curaciones eran fingidas, pero la integración era real. Construyó programas sociales, rehabilitación de drogas, cuidado para los ancianos, ubicaciones de acogida para niños que el Estado no podía ubicar en otra parte. El Templo del Pueblo se mudó a California en la década de 1960 y se convirtió en una fuerza política en San Francisco. El alcalde George Moscone nombró a Jones en la Comisión de Vivienda de la ciudad. Rosalind Carter se reunió con él personalmente. Walter Mondale envió una carta de elogio. El templo estaba haciendo un buen trabajo visible y documentado en comunidades que lo necesitaban, y Jones se estaba posicionando como una de las figuras religiosas progresistas más efectivas de Estados Unidos. Aquí está la pregunta que importa. ¿En qué punto deberían haberlo sabido las personas que lo elogiaban? La respuesta es incómoda, porque los abusos, las palizas, las humillaciones públicas llamadas sesiones de catarsis, el control financiero, la privación del sueño, fueron documentados en un artículo de investigación publicado en la revista New West en 1977. Antes de Jonestown, antes de las muertes, había un registro, pero Jones había construido suficiente capital político, suficiente buena voluntad, suficiente credibilidad genuina a partir del trabajo real, que las advertencias fueron absorbidas y descartadas. Jonestown no fue una ruptura repentina, fue la conclusión de un proceso que había sido visible en cada etapa, para personas que tenían razones para no mirarlo directamente. 918 personas murieron en Guyana el 18 de noviembre de 1978. Lo más importante sobre el Templo del Pueblo no es en lo que se convirtió, es que aquello en lo que se convirtió se construyó sobre algo real, y la cosa real hizo posible el resto. Número 3. El proyecto Venus / Movimiento Zeitgeist, el culto sin líder y sin nombre para sí mismo. Esta entrada es diferente de todo lo demás en esta lista, y esa diferencia es el punto. El movimiento Zeitgeist no tenía cuotas de membresía, sin recinto, ningún líder carismático único con autoridad sin control, ningún marco religioso. Se describía a sí mismo explícitamente como no un movimiento en ningún sentido tradicional. Lo que tenía era un documental, Zeitgeist Addendum, lanzado en 2008. Que presentaba una crítica coherente de los sistemas monetarios, la corrupción institucional y la escasez de recursos, emparejada con una visión de una sociedad futura basada en la gestión racional de recursos y la tecnología. El proyecto Venus, diseñado por el futurista Jacques Fresco, proporcionaba la arquitectura visual, relucientes ciudades circulares, economía post-escasez, la eliminación del dinero y los sistemas políticos que lo servían. Las ideas no eran locas. Las críticas al sistema monetario tienen seria literatura académica detrás de ellas. Las visiones arquitectónicas del proyecto Venus eran genuinamente interesantes. La crítica del documental a la corrupción institucional era, en muchos aspectos específicos, precisa. Esto es lo que le sucedió a la comunidad que se formó a su alrededor. Sin una estructura de liderazgo formal, el movimiento se autoorganizó en torno a las voces más persuasivas en sus espacios en línea. Esas voces competían por la autoridad, demostrando el nivel más
más alto de pureza ideológica. ¿Quién había llegado más lejos en rechazar el sistema existente? ¿Quién estaba más comprometido con la visión? ¿Quién podía identificar más exhaustivamente la contaminación de las ideas del movimiento por pensamiento externo? Los miembros que hacían preguntas críticas eran identificados como no estando aún lo suficientemente despiertos. Antiguos miembros describen una dinámica en la cual el desacuerdo era tratado como evidencia de la comprensión incompleta del interrogador, lo cual solo podía ser remediado por una mayor participación con el material del movimiento, sin líder, sin recinto, sin ritual. Y sin embargo, los antiguos miembros describen la experiencia de salida, el rechazo social, la pérdida de identidad, la desorientación, en lenguaje idéntico al de las personas que abandonan grupos religiosos de alto control. Las dinámicas de culto emergieron de la comunidad sin que nadie las diseñara, lo que significa que esas dinámicas no requieren que aparezca un líder manipulador. Pueden crecer por sí mismas, de ideas que son en su mayoría correctas, en comunidades con buenas intenciones. Eso es lo que hace a este el número 3. Número 2. Aum Shinrikyo, el culto que reclutó científicos. El 20 de marzo de 1995, miembros de Aum Shinrikyo liberaron gas sarín en 5 líneas del sistema de metro de Tokio durante la hora pico. 13 personas murieron, miles resultaron heridas. Sigue siendo uno de los ataques terroristas más sofisticados jamás llevados a cabo por un grupo no estatal. Aum Shinrikyo tenía químicos, físicos, ingenieros, médicos, graduados de las universidades más elitistas de Japón. Las personas que fabricaron sarín en los laboratorios de Aum tenían las credenciales académicas para trabajar en cualquier lugar. Eligieron esto. Shoko Asahara fundó Aum en 1984 como una clase de yoga. Era carismático, parcialmente ciego, y tenía una visión espiritual sincrética que combinaba el budismo tibetano, el hinduismo y el apocalipticismo cristiano, en un marco que predecía una inminente guerra mundial de la que solo los miembros de Aum sobrevivirían. El discurso de reclutamiento para miembros educados era específicamente intelectual. Asahara se comprometía seriamente con la ciencia, no la descartaba, la incorporaba. Sus enseñanzas sobre la conciencia, sobre la naturaleza de la realidad, sobre los efectos de la meditación en el cerebro, se involucraban con conceptos de la física cuántica y la neurociencia de formas que se sentían sofisticadas para las personas capacitadas en esos campos. Antiguos miembros que tenían doctorados describen estar genuinamente comprometidos intelectualmente por el marco de Asahara. No engañados por él, comprometidos. Las ideas se sentían como si estuvieran luchando seriamente con preguntas reales. Las prácticas de meditación funcionaban. Los miembros informaban experiencias genuinas durante la práctica intensiva, que parecían validar el marco desde adentro. Aquí está el replanteamiento. La misma sofisticación intelectual que hacía que los científicos de Aum fueran buenos en sus trabajos los hacía mejores para racionalizar lo que estaban haciendo. Las habilidades que producen un buen químico, pensamiento sistemático, confianza en el marco en el que ha sido capacitado, disposición para seguir una línea de razonamiento a donde quiera que lleve. Estas son las mismas habilidades que, dentro de un grupo de alto control, producen a alguien que puede fabricar un agente nervioso y liberarlo en el andén de un metro. El pensamiento crítico no es una protección universal. Puede ser reclutado, puede ser invertido, puede servir a cualquier conclusión si el marco dentro del cual opera ha sido suficientemente capturado. Esa es la cosa más aterradora en toda esta lista. Número 1. El cristianismo primitivo tal como lo documentó Roma, la plantilla original. Esta entrada va a hacer sentir incómodas a algunas personas. Se presenta como historia, no como teología. Lo que hagas con la distinción es asunto tuyo. Desde la perspectiva de las autoridades romanas, en el primer y segundo siglo después de Cristo, el movimiento cristiano primitivo mostraba cada característica que ahora usamos para identificar grupos de alto control. Exigía lealtad total al grupo, a las enseñanzas de su líder, a un marco que explícitamente reemplazaba la lealtad familiar, el deber cívico y la autoridad del Estado. Prometía salvación exclusiva. Solo los miembros sobrevivirían al juicio venidero. Requería una declaración pública de creencia. Practicaba la vida en comunidad y la propiedad comunitaria en sus formas tempranas. Describía a los forasteros en términos que creaban claros límites de grupo interno / grupo externo. Se propagaba a través de redes de relaciones personales en lugar de publicidad pública. Escritores romanos que documentaron el cristianismo primitivo, Plinio el Joven, Tácito, Celso, lo describieron utilizando un lenguaje que se mapea casi perfectamente en lo que los analistas modernos de cultos escriben sobre los movimientos de alto control.
reuniones secretas, rituales inusuales, devoción excesiva a un líder recientemente ejecutado, del cual sus seguidores afirmaban que había regresado de la muerte, miembros que eligieron a su grupo por encima de sus familias. Aquí está el replanteamiento, que no es un argumento contra el cristianismo, pero es el punto más importante en esta lista. Cada gran religión mundial parecía, desde afuera, en una etapa temprana, como los movimientos que ahora llamamos cultos. La diferencia entre un culto y una religión es, en la mayoría de las definiciones sociológicas, tiempo y números. Un movimiento que sobrevive lo suficiente y crece lo suficiente se llama religión. Uno que no lo hace se llama culto. Esta no es una observación cómoda, no está destinada a serlo. Lo que significa para el resto de esta lista lo es todo. Porque si la diferencia es tiempo y números, no verdad, no ética, no la calidad de las ideas, entonces la pregunta no es qué movimientos son cultos y cuáles son religiones. La pregunta es cuáles de las ideas que mantienes actualmente, en la comunidad a la que perteneces actualmente, se verían desde afuera, para un administrador romano, para un futuro historiador, para alguien que no comparte tus premisas, exactamente como lo que hemos estado describiendo durante los últimos 20 minutos. Ese no es un adorno retórico, es una pregunta genuina. Los movimientos que atraparon a las personas más inteligentes en esta lista, todos tenían una cosa en común. Las personas dentro de ellos estaban seguras de que eran diferentes, que habían encontrado la cosa real, que el marco tenía sentido de una manera que otros marcos no lo tenían. No eran estúpidas, no estaban rotas, estaban seguras, y la certeza, resulta, no es lo mismo que lo correcto. Si esto te hizo pensar, deja un comentario. Suscríbete si quieres más de esto, y te veré la próxima semana.